Ministerio Mahanaim les da una cordial bienvenida a los que se encuentran aquí y a aquellos que nos escuchan por internet. El día de hoy estamos dando inicio a una serie de conferencias titulada Meditar en Jesús. Nuestro primer tema se llama Felicidad se escribe con salvación y será impartido por nuestro hermano César Salazar. Deseamos que este tema pueda ser de bendición para cada uno de nosotros en nuestras vidas y que podamos también aplicarlo diariamente. Sin más, le dejo el micrófono a nuestro hermano César Salazar. Para iniciar, quiero invitarlos que nos pongamos en pie y que todos juntos busquemos nuestra cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. Vamos a leer todos juntos. Dice, y este es el testimonio. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos nuevamente, Señor, porque nos das la oportunidad de estar en tu casa para honrar, glorificar y alabar tu santo nombre, Señor. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu en este momento descienda sobre esta iglesia, Señor, sobre cada miembro que está aquí presente y pueda tocar el corazón de cada persona que está aquí presente, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, quien hable a través de tu siervo, Señor, que lo que escuchemos ahora sean palabras de vida para vida eterna. Bendice a los hermanos que están aquí presentes y a las personas que en cualquier momento puedan escuchar esta predicación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia, millones y millones de personas piensan que son felices. Piensan que tienen paz personal hasta que se dan cuenta que realmente algo les hace falta, hasta que se dan cuenta que eso que pensaron que tenían no está. Y muchas personas tienen millones de pesos acumulados en el banco, pero eso no es suficiente. Otras personas tienen diferentes propiedades y casas a su nombre, pero eso no es suficiente. Otras personas han alcanzado diferentes títulos profesionales, pero eso no es suficiente. Otros miles de personas, hermanos, que no tienen posesiones económicas ni materiales, también se preguntan, ¿dónde está la felicidad? Se preguntan, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo alcanzar esa felicidad? Porque se han dado cuenta, hermanos, han caído en cuenta que su vida es una rutina de cada día, que su vida es una costumbre. Ellos hacen lo mismo todos los días. En la mañana se levantan a prisa para ir al trabajo, si hay tiempo de desayunar lo hacen, si no se van con el estómago vacío, regresan de trabajar, empiezan el aseo del hogar, miran la televisión y se van a dormir. Y al otro día es lo mismo, y al otro día, y al otro día, y al otro día es lo mismo. Su vida se ha vuelto una rutina y se han dado cuenta que realmente la gente no es feliz. Entonces la gente pregunta, ¿dónde está la felicidad? ¿Cómo puedo yo alcanzar esa felicidad? Y en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar de la única respuesta bíblica que Dios nos ha dado para alcanzar la felicidad. Vamos a estudiar acerca del plan de salvación que Dios trazó para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, hermanos, nos vamos a enfocar en la única respuesta real, en la única respuesta verdadera para alcanzar esa felicidad. Pero para saber cómo alcanzar la felicidad, hermanos, necesitamos analizar varias cosas. Tengo la mala costumbre de ponerle número a las cosas. Número 1, necesitamos reconocer cuál es nuestra condición actual que nosotros mismos provocamos como consecuencia de nuestros pecados. Así que, ¿cuál es nuestra condición? ¿Recuerdan la historia de Job? Job tuvo un encuentro personal, Job tuvo un encuentro íntimo con Dios y como consecuencia de ese encuentro, Job descubrió la grandeza de lo que era Dios. Job descubrió el inmenso poder y el inmenso amor de Dios y al mismo tiempo, en contraste, descubrió lo poco que él era, descubrió la persona pecadora que él era.
Entonces necesitamos, como primer punto, necesitamos reconocer nuestra condición actual. ¿Y cuál es nuestra condición actual como consecuencia de nuestros pecados? Romanos capítulo 3, versículo 19. Acompáñenme por favor en su Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, hermanos, la ley es una serie de reglas, es una serie de normas, es una serie de artículos, de estatutos que determinan mis relaciones interpersonales con mi prójimo y con Dios, hablando de los 10 mandamientos. Esas leyes determinan mis relaciones interpersonales, y si yo respeto o no esas leyes, esos estatutos, tengo una consecuencia, ya sea positiva o ya sea negativa. Pero en realidad, hermanos, los artículos de la ley son para las personas que ya violaron la ley, que ya transgredieron la ley. Yo estoy bajo la ley porque acabo de robar, yo estoy bajo la ley porque acabo de codiciar, y la ley me dice, si tú robas, esta es tu multa o este es tu pago, vas a la cárcel. Y la ley me dice, si tú robas, estás bajo sentencia. Pero si tú no has robado, hermano, si tú guardas el sábado como debe de ser, entonces no tienes de qué preocuparte, para ti no hay ley. Pero recuerda, hermano, y hay que tener cuidado con esto: si rompes un mandamiento, estás rompiendo toda la ley. Y hay que tener cuidado con esto, porque si tú no robas, hermano, porque si tú no codicias lo de tu prójimo, pero te gusta el chisme, te gusta hablar falso testimonio de tu prójimo, entonces tú estás bajo sentencia de la misma manera que una persona que mata. Estás bajo sentencia de la misma manera que una persona que comete adulterio. Entonces hay que tener cuidado con esto, hermanos. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos estamos bajo sentencia? ¿O cuántos hemos violado la ley? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en la palabra todos, hermanos, ¿estamos incluidos tú y yo? ¿Estamos o no estamos? En otras palabras, por cuanto todos transgredimos la ley, todos estamos bajo sentencia. Y ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer para cubrir mi multa? O la pregunta correcta sería, ¿cuál es mi sentencia? Romanos capítulo 6, versículo 23. Recuerden que estamos tratando de descubrir cuál es nuestra condición actual en la que nos encontramos como consecuencia de nuestros propios pecados. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? Entonces, ¿cuál es nuestra sentencia? La muerte. ¿Cuál es nuestra condición entonces? Estamos bajo muerte. Nosotros tenemos que morir, hermanos, porque nosotros vimos que hay una ley y nosotros nos dimos cuenta que rompimos esa ley. Y al romper esa ley estamos bajo sentencia. ¿Y cuál es nuestra sentencia? La muerte. Entonces este es el primer paso, hermanos, para alcanzar la felicidad, para alcanzar la salvación, reconocer cuál es mi condición en la que yo me encuentro actualmente, y esta es nuestra condición. Nosotros estamos bajo sentencia que nosotros mismos provocamos. ¿O hay alguien aquí que nunca ha roto la ley? ¿Puede levantar la mano alguien que nunca ha quebrantado un mandamiento? Creo que todos estamos bajo sentencia, ¿no, hermanos? ¿Sí estamos o no, hermanos? Entonces esa es la condición en la que estamos todos. Estamos bajo sentencia y nuestra sentencia es morir. Pero sabemos, hermanos, que la gente no se quiere morir. Quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Aquí viene lo que acabamos de decir, por si alguno de ustedes no me creyó. Acompáñenme a Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Y qué dice ahora, hermanos? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Los pecados que yo cometí, hermanos, me están separando de Dios. Y es por eso, hermanos, que la muerte es la consecuencia natural en la que yo me debo de encontrar. Porque si yo me separo de Dios, transgredo la ley. Porque si yo transgredo la ley, estoy bajo sentencia. Porque si estoy bajo sentencia, tengo que morir. Y si tengo que morir, entonces yo no. ¿O tú eres feliz con esa sentencia, hermano? ¿Tú eres feliz porque tienes que morir? Exacto. La gente no se quiere morir, hermanos, y la gente se aferra a seguir viviendo, y la gente se aferra a alcanzar la felicidad y alcanzar la salvación por sus propios medios. Pero ¿cuál es la solución divina, hermanos? ¿Cuál es la solución que Dios nos da a través de la Biblia? La solución que Dios nos da es el segundo paso que tenemos que hacer para alcanzar esa salvación. Todos sabemos lo que dice Juan. Acompáñenme en su Biblia, por favor, aunque no lo sepamos de memoria. Juan capítulo 3 y el versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que tenemos que hacer, hermanos? ¿Cuál es el segundo paso? Tenemos que creer en lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús. Pero para entender mejor lo que dice Juan 3:16, acompáñenme por favor a la epístola que está dirigida a los Hebreos, en el capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículos del 9 al 14. Pongan atención en esta cita, hermanos. Esto es para entender mejor lo que dice Juan 3:16. Dice, vamos a leer hasta el versículo 14. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo que no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Jesús, dice el versículo, que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quiénes fuimos hechos un poco menor que los ángeles? Los hombres. Entonces Jesús se hizo hombre para venir a la tierra y como hombre vivió una vida perfecta, vivió una vida sin pecado, sin mancha, y gracias a su muerte, o más bien gracias a su vida que Él vino a vivir a este mundo como hombre, como nosotros, Él merecía morir, hermanos. ¿Merecía morir o no? Entonces Él cambió su sentencia por mi sentencia, hermano. Él cambió su vida por mi muerte, cambió su vida por tu muerte, hermano. Y ahora tú ya no tienes que morir porque Dios ya murió por ti. Y de nuevo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Entendemos el segundo paso? El segundo paso es creer en el sacrificio que Dios hizo por mí. ¿Sí se entiende, hermanos? Y ahora para creer, ¿qué necesito yo para creer, hermano? Bueno, antes de que veamos qué necesitamos para creer, vamos a leer dos citas más. La primera se encuentra en Isaías, capítulo 53, Isaías 53, versículos del 4 al 6. Pongan atención en lo que dice esta cita. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es el complemento, hermanos, de lo que vimos en la cita anterior. Y ahora, por si todavía hay alguien que no ha comprendido, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice ahora, hermanos? Justicia de Dios. ¿Cuántos versículos llevamos diciendo que Dios hizo un sacrificio por mí? ¿Qué más pruebas necesitamos nosotros, hermanos? ¿Queremos nosotros alcanzar la salvación? ¿Queremos alcanzar la felicidad personal? ¿Queremos tener paz personal? ¿Cuántos quieren paz personal, hermanos? Saben, hermanos, y la paz que Dios nos da es una paz que realmente tiene poder, que contagia a los demás, que contagia a las demás personas, contagia a las personas que me rodean. El resumen de todo lo que llevamos hasta ahorita, hermanos, lo encontramos en Gálatas, capítulo 3 y el versículo 13. Este es el resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Nosotros hemos comprendido, hermanos, que hay una ley. Hemos comprendido que transgredimos esa ley. Hemos comprendido que al transgredir la ley estamos bajo sentencia y que nuestra sentencia es morir. Pero también hemos comprendido, hermanos, que hay una solución que Dios nos ha dado, y esa solución es el sacrificio que hizo Jesús. Y todos nosotros estamos conscientes de eso, ¿sí o no, hermanos? ¿Amén? Todos estamos conscientes de eso y decimos, antes de que les diga esto, este versículo encierra algo fascinante, hermanos, algo poderoso, que muchos no se han dado cuenta de lo que este versículo dice. Nosotros estamos conscientes y decimos a todo el mundo que Jesús murió por mí, y como dice la Biblia, y muerte de cruz. Pero ¿cuántos de ustedes sabían, hermanos, que la muerte de cruz, los que morían colgados en una cruz, morían como malditos de Dios? ¿Cuántos de ustedes sabían eso, hermanos? Los que morían en la cruz, hermanos, eran lo peor de lo peor. Pero es tan grande el amor que Dios te tiene a ti, que me tiene a mí, que a Él no le importó llegar hasta lo más bajo y morir como un maldito de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué más pruebas necesitamos entonces para creer en lo que Jesús hizo por nosotros? El segundo paso es creer en ese sacrificio, es creer que ese sacrificio que Jesús hizo me beneficia a mí. Pero ¿qué necesitamos para creer, hermanos? ¿Qué necesitamos para creer? Acompáñenme, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, Dios está ansioso de salvarnos. Dios está ansioso de salvarte a ti con toda tu familia. Vamos a analizar nuevamente. ¿Cómo es que yo me salvo? Primero, reconozco mi condición en la que yo estoy. ¿Cuántos ya reconocimos la condición en la que estamos? Ese es el primer paso. El segundo paso es creer en el sacrificio que Jesús hizo por mí. Pero para creer, ¿qué necesito? Fe. Dios está ansioso de salvarnos, hermanos, que todas las cosas Él mismo nos las da. ¿O la fe es algo que nosotros podemos producir por nuestros propios medios, hermanos? ¿Podemos alcanzar la fe por nuestros propios méritos? ¿O quién nos da la fe? Dios nos da la fe para creer en el sacrificio que Jesús hizo. Entonces Dios está ansioso de salvarnos, hermanos. Dios ya puso todo para salvarnos. Pero quiero que noten este contraste, hermanos. ¿Quién cometió el pecado? Nosotros. Yo cometí el pecado. ¿Quién cometió el pecado? Yo cometí el pecado. ¿Y quién debía de morir, hermano? Yo tenía que morir por mi pecado.
Pero noten este contraste, hermano. Si yo muero por mis pecados, mi muerte me lleva a la muerte eterna. Pero si yo acepto la muerte de Jesús por mis pecados, la muerte de Jesús me lleva a vida eterna. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Cuál es la diferencia aquí entre mi muerte y la muerte de Jesús? La diferencia, hermano, es el testimonio que Jesús vino a vivir cada día de su vida como hombre en esta tierra. Saben, hermanos, nosotros tenemos un serio problema con la palabra testimonio. Porque alguien viene aquí y dice, ahora vamos a escuchar el testimonio de la hermanita tal. Y la hermanita tal viene y dice, yo quiero agradecer a Dios porque me salvó de 800 operaciones. Yo quiero agradecer a Dios porque salvó mi matrimonio de romperse. Yo quiero agradecer a Dios porque salvó a mis hijos de las drogas, los rescató. Pero eso, hermanos, eso no es testimonio. El testimonio es lo que Jesús nos vino a presentar, es el ejemplo que Jesús nos vino a dar. El testimonio eres tú, hermano. El testimonio, según San Juan, es presentar las evidencias a favor de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia eres tú, la evidencia es tu vida, la evidencia es tu estilo de vida que llevas cada día. Si tú tuvieras un testimonio a favor de Cristo Jesús, te aseguro, hermano, que tú no tendrías que pasar por ninguna cirugía. Te aseguro, hermano, que tu matrimonio no estaría en peligro de romperse. Te aseguro que tus hijos estarían dentro de la iglesia amando a Cristo Jesús. Ese es el verdadero testimonio que nosotros debemos de tener en mente. Porque testimonio no es pasar aquí y decir que me salvé de un accidente. Eso no es testimonio, hermanos. El testimonio verdadero y el testimonio que lleva poder es tu estilo de vida. Y si tú presentas las evidencias a favor de Jesús, ¿dónde es que presentamos las evidencias, hermanos? ¿Dónde es que presentamos las evidencias? ¿Con mi vecino? ¿Seguros que con mi vecino? Las evidencias que nosotros presentamos, hermanos, las presentamos ante el concilio celestial. Y el concilio celestial es el que está determinando si tú eres un siervo de Dios, un siervo de Cristo Jesús o un siervo del otro. No lo quiero nombrar para que ni siquiera se crea, hermanos. Las evidencias que tú vives cada día, hermano, determinan si tu vida está a favor de Cristo Jesús o tu vida está a favor, o más bien en contra de Cristo Jesús. Eso es testimonio, hermanos. Y saben, esa es la diferencia entre nuestra muerte y la muerte de Cristo Jesús. Yo no puedo morir por mí mismo porque voy a la muerte eterna. Inclusive no puedo dar mi vida por mi prójimo porque de nada sirve. Mi prójimo no puede dar su vida por mí porque de nada sirve. Porque su estilo de vida es igual que mi estilo de vida. Porque no nos hemos empeñado, hermanos, en presentar las evidencias cada día a favor de Cristo Jesús. Por eso es que la muerte de Jesús me lleva a la vida eterna. Porque esa es la diferencia, la vida que Jesús vivió como hombre aquí, en la tierra. Saben, hermanos, el plan de salvación es algo tan sencillo de entender. ¿Recuerdan la experiencia de Pablo y Silas con el carcelero? ¿Qué fue lo que el carcelero les preguntó a Pablo y Silas y lo que ellos le contestaron a este hombre? Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Vamos a leer 3 versículos más y casi terminamos. Sí, digo casi porque ya los conozco, hermanos. Versículo 16, capítulo 16, versículo 30 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál era la preocupación de este hombre, hermanos? ¿Cuál era su angustia? Su salvación. Él no quería morir, él quería ser feliz.
Entonces les pregunta a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para alcanzar la salvación? Y ese, hermanos, es el error en que todos nosotros caemos, pensar que nosotros podemos hacer algo para alcanzar la salvación. Ese es el error de todos los seres humanos. Porque nosotros, hermanos, no podemos hacer nada para alcanzar la salvación. La salvación está fuera de nuestro alcance, está dentro del alcance de Dios. Y miren lo que ellos le contestaron. Versículo 31. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús sabe, hermanos, que la salvación está fuera de nuestro alcance. Jesús sabe que nosotros por nuestros propios méritos no podemos alcanzar la salvación y sabe también que la salvación está dentro de su alcance de Él, de Dios. Y es por eso que Dios hizo todo lo que Él tiene a su alcance lo hizo para dárnoslo a nosotros, hermanos. Él hizo el sacrificio efectivo, el sacrificio que realmente nos salva. Dios lo hizo. Dios nos está dando la fe para creer en ese sacrificio. Entonces, Dios quiere que tú te salves, hermano. En la Biblia encontramos repetidas veces el plan de salvación. Si nosotros leemos con detenimiento la Biblia desde Génesis ya empieza el plan de salvación para el hombre, hasta Apocalipsis, que termina con la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén por esto, hermanos? Saben, hermanos, el plan de salvación es algo tan sencillo, pero hemos hecho con el plan de salvación cualquier cosa, que son pocos las personas que entienden plenamente el plan de salvación. El tiempo nos está ganando, hermanos, así que vamos a resumir el plan de salvación en 5 puntos. Primer punto: debo de reconocer la condición en la que yo me encuentro. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Y segundo punto, debo de creer en el sacrificio que Cristo Jesús hizo por mí. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Número 3, para alcanzar la salvación debemos arrepentirnos. Dice Hechos 3:16, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y número 4, debemos de confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de poquita maldad, de toda maldad. Y número 5, hermanos, debemos de aceptar a Cristo en nuestro corazón, debemos de aceptar a Jesús en nuestra vida, debemos de decirle a Jesús: Jesús, yo quiero que tú gobiernes mi vida, que tú seas el timón de mi vida. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, estos 5 puntos que nos presenta la Biblia son para alcanzar la salvación y por ende para alcanzar la felicidad, para alcanzar la paz personal. ¿Cuántos quieren paz personal, hermanos? Primero, hermanos, debemos de reconocer la condición en la que nos encontramos. Segundo, debemos de creer que Dios me ama tanto que quiere rescatarme a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús. Tercero, debo de permitir que el Espíritu Santo me guíe al arrepentimiento. Arrepentimiento es apartarme de todas las cosas que me alejan de Dios. Arrepentimiento es apartarme de todas las cosas que ponen una barrera entre Dios y yo. Y número 4, debo de confesar mis pecados, debo de reconocer que yo soy pecador, debo de reconocer que necesito a Cristo Jesús en mi vida. Y número 5, debo de aceptar a Cristo Jesús en mi vida. Hoy debo de reconocer que Jesús, quien guiará mi vida a la vida eterna, que Jesús guiará mi vida a la salvación y a la felicidad personal. Y cuando yo crea en eso, hermanos, Jesús va a estar conmigo porque Él prometió hacerlo. Y cuando yo se lo pida con sinceridad, no lo cuestionaré. Y cuando yo se lo pida con sinceridad, no lo dudaré. Solamente creeré que Cristo Jesús está aquí porque Él ha prometido hacerlo. Y porque con fe sincera y con compromiso, yo le pedí que viniera
y que llenara mi vida. Cuando tú reconozcas la situación en la que estás, hermano, cuando tú creas en el sacrificio que Jesús hizo por ti, cuando tú reconozcas tus pecados y los confieses, y cuando tú recibas a Cristo Jesús en tu corazón, entonces tú estás listo, hermano. Entonces tú estás capacitado para alcanzar la salvación, y estás capacitado para alcanzar la felicidad personal. Y Dios nos ha dado una promesa en la Biblia. Primera de Juan capítulo 5 versículos del 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? Está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida. Dice que tenéis vida, no que tendréis. Ya la tienes, hermano. La vida eterna ya la tienes, ya es tuya. Porque Jesús venció al imperio de la muerte y ahora ya no hay muerte para mí. Jesús ya murió por mí. Lo único que yo tengo que hacer es decirle a Dios: yo acepto por fe, creo en que tu sacrificio es suficiente para sacarme de la condición en la que yo estoy. Y mi condición es la sentencia de muerte. Entonces Jesús me sacó de esa sentencia y yo ya no tengo que morir. Cuando tú estés preparado, hermano, entonces estás listo para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna y para alcanzar la felicidad personal. ¿Cuántos quieren decirle a Dios que aceptan lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Puedo ver sus manos, hermanos? Quiero pedirles, hermanos, que mientras mi esposa canta, si tú estás dispuesto a aceptar el plan de salvación que Dios ya trazó para ti, que Dios ya hizo para ti, si tú ya te diste cuenta que la felicidad está fuera de tu alcance, pero que Dios te puso todo en la mesa para que tú vengas y lo tomes, quiero pedirte que tomes a tu esposa, tomes a tus hijos y se acerquen al altar. Mientras mi esposa canta, acérquense al altar. Salvado con sangre por Cristo, me agrada cantar de su amor. Ya soy por su gracia infinita un hijo de mi Redentor. Por él salvado, por su sacrificio con Cristo al cielo yo voy. Alabo al Señor Jesucristo con alma encendida en fervor. No puedo callar lo que he visto, por eso hoy canto su amor. Por él, comprado con sangre yo soy, salvado por su sacrificio con Cristo al cielo yo voy. Seguro estoy de que gloria veré al autor de la ley. Me guarda en su misericordia, elevo mi canto al Rey. Por él, comprado con sangre yo soy, salvado por su sacrificio
sacrificio con Cristo, al cielo yo voy. Por Él, comprado con sangre yo soy, salvado por su sacrificio con Cristo, al cielo yo voy. Amén. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque queremos decirle a Dios que aceptamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Amén. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque queremos reconocer nuestra condición actual y reconocer que no somos capaces de hacer algo más por nosotros mismos. Pero reconocemos que Dios sí puede, que Dios es todopoderoso y me ama tanto además, que Él me quiere salvar y me quiere hacer feliz. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana que tú nos has dado. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu haga un trabajo tremendo, Señor, un trabajo impresionante en la iglesia de Anáhuac, Señor, en cada miembro que está aquí presente y también en las personas que puedan escuchar este tema. Señor, permite que seamos transformados por tu Espíritu, Señor, que primero tengamos una reforma en nuestro estilo de vida y después tengamos un revivamiento de nuestra fe. Danos esa fe, Señor, que necesitamos para que cada día nuestra evidencia sea a favor de Cristo Jesús, para que cada día nuestro testimonio traiga personas a tus pies, Señor, para que cada día nosotros vivamos como una persona digna de llamarse cristiano, como una persona digna de ser hija de Dios. Ayúdanos, Señor, danos la salvación, Padre, y danos la felicidad personal, una felicidad poderosa, Señor, que podamos compartir con la gente que nos rodea, que podamos compartir inclusive con la gente que aún no te conoce, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.